El propósito del mensaje del día de hoy es que usted entienda la razón por qué debe congregarse, por qué debe estar plantado en una iglesia y aquí dar fruto, por qué Dios instituyó su iglesia y por qué usted no se puede ir de la iglesia, hermano. Así venga lo que se venga, porque usted debe permanecer en el cuerpo de Cristo. Dígale al que tiene al lado, hermano, no se vaya. Dígale, hermano, no se vaya. Quédese. ¿Está listo, hermano? Hoy vamos a aprender juntos. Entonces, iniciamos, anote usted ahí también en su cuaderno, Hebreos el capítulo 10, el versículo 25. Y este va a ser nuestro versículo base en esta mañana. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dígame amén cuando lo tenga. Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: no dejando, le hablo conmigo por favor a las 3, 1, 2 y 3. No dejando de ¿qué? Congregarnos. De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Parece una chuflita, ¿no? Un poco sarcástico aquí. Está echando sátiras, dirían por ahí el pastor. No, no es el pastor, es la palabra. Dice claramente que usted y yo no debemos dejar de congregarnos. Y mire lo que dice, como algunos. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿conoce esos algunos que en este momento no se están congregando, sino ¿dónde están probablemente? En la casa. ¿Dónde más? Paseando. ¿Dónde más? En ciclorruta, ciclovía. Pastor Harold, ayúdeme. En el parque. Trasnochados por el concierto de anoche, ¿cierto? Es que fui al concierto, entonces mañana no voy a la iglesia. En el gimnasio, dijeron por ahí mi hermanita. ¿Dónde más? Trabajo, horas extras. Aquí la palabra dice como algunos. Es que se vuelve costumbre no ir a la iglesia. Entonces dicen, ¿para qué ir a una iglesia si me puedo conectar virtual? ¿Para qué ir a la iglesia si el pastor sube la prédica el martes y el miércoles? A veces se demora, pero yo me adelanto y la veo. ¿Por qué hoy el mensaje bíblico y el consejo es que usted y yo no nos podemos dejar de congregar? La pregunta entonces que hacemos en este momento es, ¿por qué debemos congregarnos? Porque usted da esa milla más y se esfuerza, y aunque viva por allá en su final de la tierra o en Suacha o en la montaña más montaña, usted está aquí. Debe haber una razón, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué debemos congregarnos, esposa? Bueno, lo primero es que es un mandato bíblico. Amén. El Señor Jesús fue quien instituyó la iglesia, pero antes de el Señor Jesús fue Dios mismo en el Antiguo Testamento que instituyó la congregación. No es lo mismo usted solito con sus problemas y cantando solo con mi soledad que cuando usted cuenta con hermanos en Cristo, ¿sí? Porque a veces nuestra familia termina convirtiéndose en ¿quiénes? Nuestros hermanos de la iglesia. ¿O cuántos aquí tienen de pronto sus familias aquí? Levanten sus manos. ¿Quiénes tienen su familia? Pues yo los felicito, hermano, eso es una bendición el doble de grande. De verdad los felicito. Oren para que se planten, para que continúen, para que perseveren, porque no hay nada más lindo que tener las familias dentro de nuestra gran familia, nuestra casa. Por eso nuestro primer consejo, o por qué usted debe congregarse, es porque es un mandato bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Y las citas que pusimos ahí es para que usted pueda anotarlas y estudiarlas también en su casa. Acabamos de leer Hebreos capítulo 10, el versículo 25, y nos da un consejo que sí o sí debemos congregarnos. ¿Y cuál es la razón? Porque Cristo viene pronto, antes de que venga ese día. Y dice ahí que debemos exhortarnos. ¿Qué es exhortar, amado hermano?
es llamarle la atención, es aconsejar, es enseñar. Pero ¿base de qué? Le pregunto a usted. ¿Será que en la iglesia se usa la base de Condorito? ¿O la base de lo que sale en la prensa del New York Times o de la revista Semana? Si así fuera, amado hermano, créame que no habría esperanza, porque lo que escuchamos afuera es nefasto. Creemos que Cristo viene pronto porque las señales se están dando, las señales que escritas están en la palabra de Dios. Y escrito está que antes de que Él venga habrá gran apostasía, habrán amadores de sí mismos, el corazón de muchos se enfriará y créanme que no querrán escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo saber que usted está plantado en una iglesia de sana doctrina o en la casa de Dios, como lo vamos a estudiar a continuación? Y lo primero es que usted va a identificar si es una casa de Dios, porque está la voz de Dios. Y como el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, creemos que la voz de Dios está en la palabra de Dios, en la Biblia. Es la mejor manera como usted y yo podemos exhortarnos, a través de las escrituras bíblicas. Amén. Mateo capítulo 18, el versículo 20, nuestro Señor Jesús da un gran mandato: que donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre. ¿Por qué lo hizo en la comunidad? Recuerde que la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento es cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Era sobre Pedro? No, porque murió, hermano, y el único que resucitó es Cristo. Era sobre la verdad absoluta, que Pedro en ese momento dijo que Cristo era el Hijo de Dios. Y nuestra iglesia está fundada ¿en qué? Sobre la roca, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Como la casa de Dios creemos, amado hermano, y nos exhortamos los unos a los otros, creyendo que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Pero no quedó en una cruz. Frecuentemente vamos a sepelios, frecuentemente vamos a lugares donde está la cruz, pero ahí hay un Cristo. Pero ese no es el Cristo que la palabra nos enseña, porque el Cristo no solo quedó en una cruz, ni tampoco en un sepulcro. Él resucitó al tercer día para darnos vida eterna a usted y a mí. Ese es el fundamento por la cual usted viene a la congregación, confesando que Jesucristo es la razón de nuestras vidas, amado hermano. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yes. 2 o 3, ¿por qué nos dijo? Y usted solito cuando busque me encontrará. ¿Por qué cree eso, amado hermano? Eclesiastés capítulo 4 declara que es mejor 2 que 1. Y si uno cae, el otro le levanta, ¿verdad que sí? El Señor quiere que usted y yo estemos en una comunidad de creyentes, donde compartamos la misma fe, la misma palabra y el mismo espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Claro, usted puede buscar al Señor en todo tiempo y en todo momento y va a ser hallado. Pero cuando usted viene aquí a la casa de Dios, usted aquí puede recibir consuelo aún de los hermanos unánimes y juntos. Una muy buena razón está en Hechos capítulo 1, el versículo 13 al 14. Dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban, ojo con esta palabra, ¿quiénes moraban? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Los discípulos, ¿cierto? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Me gusta mucho esta palabra porque ¿dónde vivían los apóstoles? En la iglesia. ¿Y dónde tiene que usted pasar su mayor tiempo? Congregándose. No es lo mismo tener amigos, compañeros seculares que compartir con sus propios hermanos en la fe, que lo van a animar. Porque la mayoría, la realidad, ¿cuál es? ¿Dónde pasamos el mayor tiempo de nuestras vidas? Trabajando, esa es la verdad. Trabajando por fuera. De hecho, muchas veces hay personas que
viven más afuera de sus casas que con su propia familia. Y entonces en la familia hay divisiones, no tienen buena comunicación, pero con el compañero, la compañera del trabajo, eso mejor dicho, son íntimos. Así que usted tiene que morar en la casa de Dios. También como un ejemplo, yo siempre lo pongo, es Samuel. Samuel creció desde niño en la casa de Dios, e infundirle a los niños ese amor de crecer en la casa de Dios, de permanecer en la casa de Dios, de tener una comunidad de fe que te ayude, te exhorte, te guíe, te disipule y demás. Mire que Jesús les dijo a sus discípulos, fue un mandato, que esperaran juntos en Jerusalén. O sea, les dijo, esperen junticos. Hechos 1:8, ¿no? Y recibiréis poder, la promesa, y me seréis testigos. Y en Hechos 1 lo que acabamos de leer es que ellos estaban juntos, ¿dónde? En aposento alto. ¿Qué es una iglesia, pastor? En griego es eclesia, y es una comunidad, una congregación, amado hermano, donde los santos esperan ¿qué? Las promesas del Padre, que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Allí estaban ellos en Hechos 1 esperando ¿en qué? Unánimes en ruego y en oración. ¿Usted a qué viene a la iglesia, hermano? ¿A tener amigos? Quizás hace parte, porque hay que tener una comunidad, pero no es la primera razón. La primera razón es ¿cuál? Esperar la promesa. La promesa fue dada, ¿cierto? En Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo sobre los que estaban congregados. ¿Cuántos estaban congregados? ¿Quién recuerda? 120. Ahí orando. Dice que moraban. Quizás usted dirá, había una colchoneta ahí, no sé. Pero lo que sí sé es que estaban los 120 más de 40 días en oración, en ruego. Pedro se levantó ahí en Hechos capítulo 1 y dijo, era necesario que el Cristo fuera a la cruz. Y él empieza a explicar, cuando usted viene aquí a la iglesia, dice en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47, en que crecían en el mismo espíritu, compartían el pan. La iglesia primitiva no les importaba de vender sus predios, sus bienes, con el fin de que todos crecieran y se fortaleciera la iglesia. Tremendo mandato, ¿no le parece? ¿Usted estaría dispuesto a vivir en la iglesia? ¿O habitar casi o reposar en la iglesia? Yo recuerdo cuando iniciamos Esposa, allá los cultos eran todos los días. Lunes ensayo de alabanza, martes reunión con el pastor, miércoles reunión en la noche, jueves se inventaban reuniones de yo no sé dónde, viernes vigilia, sábado jóvenes y domingo iglesia casi todo el día. Literal, uno creció habitando en la casa de Dios. Y hoy en día uno entiende, los tiempos cambian y tenemos que trabajar, responsabilidades, sí, no las ignoramos, pero también a veces que solo es un martes un ayuno, un miércoles en la noche y el domingo, y los jóvenes los sábados es un poco más flexible. ¿Y sabe qué hace la gente? Como Marta y María. Marta, ¿qué hacía? Pobre mujer, turbada y amargada, no tenía tiempo para nada. Y hoy yo quiero recordarle, ese no fue el mandato divino o el mandato que les dio Jesús. Les dijo, espérense juntos. Unos dicen, mire este mito, esto es un mito, es que ellos sí, porque caminaron con Cristo. Pero mire que Juan 16:7 dice, y les conviene que yo me vaya, ¿cierto? Para que conozcan al Espíritu Santo. Y les dijo, espérense juntos. ¿Cómo inicia la iglesia? Ellos estando juntos. ¿Cómo esta iglesia va a poder crecer? Estando juntos. Dice en Hechos capítulo 9, el versículo 31, que el que fortalece la iglesia es el Espíritu Santo. Y yo no sé usted, si esta es nuestra casa, queremos crecer, ¿verdad? Hablaba con un pastor y me decía que la cobertura de él le exigía solo números y dinero. Y a mí me dolió esto mucho, porque nuestro crecimiento no depende ni de masas ni de dinero, ni que compremos las casas de al lado ni las de atrás. En eso no está el crecimiento ni el avivamiento. El crecimiento es que está en usted pueda haber madurez espiritual y que usted empiece a dar hijos espirituales. Es inevitable que crezcamos en muchedumbre, pero ¿cómo vamos a crecer? Madurando en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Con hogares fortalecidos, donde usted muestre el fruto del Espíritu. El que roba, ya no robe más. El que peque,
ya no peque más. El que tiene un mal carácter, cambie, hermano. Así vamos a saber que estamos creciendo como congregación, unánimes y juntos en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y acá hay un punto muy importante. ¿Qué de la virtualidad? ¿Cuántos escuchan las prédicas diferido? Diferido es después de que se publican. ¿Cuántos las escuchan diferido? Bien, ¿cierto? Natalia. Es una bendición y los felicito por hacerlo. Pero nada suple la necesidad de congregarse. Lo que tú estás haciendo es escuchando palabra todo el tiempo y eso debería ser una tarea de toda la iglesia. Los que no levantaron la mano, vamos a escuchar las prédicas varias veces, hermano, para que usted pueda apropiarse de esa palabra y aprender. Esfuércese a aprenderse los versículos bíblicos que el domingo se tratan, que el miércoles se tratan, que el martes se tratan, para que usted pueda crecer en conocimiento. Amén. Pero entonces, ¿qué de la virtualidad? ¿Cuántos aquí se casaron virtualmente? Levanten la mano. ¿En pandemia? ¿Virtualmente? ¿Virtualmente? ¿En pandemia o cómo fue? O sea, ¿fue presencial o fue virtual? ¿Y cómo fue? ¿Pero fue con pastor y todo y en el celular o qué? O sea, ¿fue una llamada de Zoom? Pero Ah, bueno, Ligia está excusada, listo. Extranjero, si no esta pandemia, ¿cierto? Yo digo que estos son motivos, pero, perdón Ligia, con todo respeto a la comunidad, ¿usted consumó su matrimonio virtualmente? O sea, ¿usted vive virtualmente ahorita con su esposo? ¿Y la No, luna de viven miel fue juntos. virtual, hermana? Ay, ay, ay. ¿Qué pasa ahí? Uno no puede tener un matrimonio virtual, eso fue cuestión de días, ¿verdad? Pero después se tuvieron su encuentro, se fueron de luna de miel, a eso voy. Usted no puede tener un matrimonio, hermano, virtual. Y si lo tiene, pues un noviazgo virtual, hermano, Después hablamos, Ligia. Sí. A mí ¿cómo es? Amor de lejos, felices los cuatro, ¿no? Porque ese no es el principio. El principio de un matrimonio, ¿cuál es? Que estemos unánimes, juntos, ¿cierto? Los dos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿cuántos aquí ofrendan virtualmente? Levante su manito. ¿Ves? Gloria al Señor, hermanos. Pero aquí quiero también hacer una aclaración. Las ofrendas son diferentes a transferencias bancarias. No es lo mismo. Por eso nosotros reportamos al departamento de contabilidad sus ofrendas virtuales. ¿Y qué hacemos con ellas? Oramos por las ofrendas virtuales. Tenemos sobres para las ofrendas virtuales, ahí ponemos las manos y oramos por esas personas que oran. No nos acostumbremos a ver la ofrenda como una transferencia, que hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo porque nuestro dinero cambió, pero no lo veamos como transfiero dinero como cuando uno paga las cuentas del servicio, sino por el contrario. Les pregunto, ¿ustedes oran por sus ofrendas antes de transferirlas? Muy bien, eso está muy bien. No son transferencias, son ofrendas y como tales tienen que ser presentadas ante el Señor. Y lo mejor que hay que hacer es traerlas. No las están mandando al extranjero, las están trayendo a su iglesia, donde ustedes se congregan, amén. Y finalmente pregunto, ¿cuántos se han bautizado virtualmente? O sea, ¿ya ha habido un bautizo virtual aquí en esta iglesia? ¿Por qué? ¿Cómo sería un bautizo virtual? En el metaverso. Sí, no. En la piscina, entonces uno llega ahí, bueno, en el nombre del Padre, el Hijo, y salta y el pastor en el celular. ¿Por qué estos mandatos, o estos mandatos bíblicos, ordenanzas, no se hacen de tipo virtual? Porque es que la virtualidad es una herramienta y tenemos que verla como una herramienta para cortar distancias, pero no tiene que ser la esencia de la iglesia, porque así como Dios usa esta herramienta para orar por los que están lejos, casarnos con los que están en el extranjero y después encontrarnos, Satanás también la usa para dividir familias y sobre todo para acabar con la iglesia. Porque hoy en día yo me congrego virtualmente, ¿lo han escuchado? Hermano, ¿y su pastoreo cómo es? ¿Cómo le dan un abrazo virtualmente? Esposo, dales un abrazo virtualmente. ¿Lo sintieron? Te los mando por WhatsApp. Sí, te mando un caluroso abrazo. ¿Lo sienten?
Cuando usted está llorando y necesita un abrazo de alguien, que le escriban en WhatsApp, te mando un abracito. A diferencia de cuando se cogen, se abrazan, se escucha si lo han escuchado, el abrazo así, hermano, lo amo mucho. Por eso es necesario el contacto físico. Y acá tengo un dato muy chévere ya para concluir esta parte. Y es que si ustedes revisan en la Biblia, hay alrededor de 10 milagros realizados por Jesús en los que tocó los ojos de los ciegos. Él enviaba la palabra, claro, y muchos hicieron con la palabra, pero muchos de estos eran con contacto físico. Tocaba al leproso, a la suegra de Pedro le cogió la mano, a la hija de Jairo le cogió también la mano. Necesitas el contacto físico. Dale ahí un abracito al que tiene al lado, dale así, hermano, lo quiero mucho, bienvenido. No tan duro como mi esposa me lo está dando. Ay, perdón. Eso, porque de eso se trata la iglesia, de sentirnos, de ser humanos. No somos inteligencias artificiales, hermanos. Somos humanos y los humanos crecen en la comunidad. Hay una persona que un día me dijo, mi pastor es tal, y es un pastor muy conocido, internacional, pero realmente no es su pastor, porque ni lo conoce. De que tú aprendas de otros por la virtualidad, ya sea un video en YouTube, pero realmente ¿quién está llevando tu proceso? ¿Quién conoce con claridad en qué andas? ¿Cómo estás viviendo? Y a veces es necesario también ser pastoreado, ser guiado por una persona, porque pues por eso Dios instituyó, lo vamos a ver más adelante, pastores. Porque claro, la Biblia dice Jehová es mi pastor, ¿verdad? El Salmo 23. Pero también Efesios 4 dice que Él instituyó personas de carne y hueso, llenas del Espíritu Santo, obviamente, para poder liderar, para poder guiar. Y por eso usted necesita rendir cuentas. Yo le hago una pregunta, ¿usted rinde cuentas? Y usted dirá, pastor, ¿y usted a quién le rinde cuentas? Mire esta señora, hermanos. Y no solo mi esposa, creo que el concilio, el liderazgo que tenemos, eso es una rendición de cuentas. Oiga, ¿se está haciendo bien? ¿Ustedes? ¿Qué tal uno estar en pecado? No, debemos ser carta abierta y leída aún con dentro de la misma iglesia, porque unos con otros, ¿qué hacemos? Nos fortalecemos, nos exhortamos, nos aconsejamos, nos enseñamos, nos amamos, nos llamamos la atención. ¿Cuántos dicen amén? Entonces una pregunta, ¿puede haber una iglesia en el metaverso? O sea, una iglesia virtual. Depende, hermano, depende, pero no es lo ideal, porque el mandato bíblico es ¿cuál? Donde 2 o 3 estemos congregados. Mire esto que me llamó la atención, que es que hay una cobertura que está cerrando iglesias porque no superan las 100 personas. Entonces no sirve, porque no sirve. Y yo le hago la pregunta, ¿eso es bíblico, hermanos? Dice 2 o 3. Jesús hubiera podido decir 200 o 300. Hermano, una iglesia también es cuando usted en su sala convoca el nombre del Señor con su familia. Ahí los cielos se abren y Él viene y lo visita, hermano. Si la palabra y usted empieza a hacer su devocional, amado pastor, sí, usted sí es un padre, cabeza de hogar y tiene el sacerdocio en su casa, bienaventurado eres, porque ahí está el Señor y ahí hay una pequeña iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no es solo esto, porque es muy bonito. A mí me gustan las luces, el techo, me gusta. ¿Cuántos nos gusta nuestra casa? Pero yo le tengo una buena noticia. No solo está la iglesia la conformamos los santos que estamos en esta mañana. Porque esto va a pasar. Apocalipsis 21 dice, cielo y tierra pasarán, todo va a pasar, pero mientras que Cristo venga por su iglesia, usted y yo seguimos siendo el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Señor, sí, por su iglesia, por sus hermanos. Preguntas, inquietudes hasta este momento. Vaya anotándolas en la hojita blanca. Vaya anotándola ahí. Número 2, ¿por qué usted necesita congregarse? La número 1, ¿cuál es? Porque es un mandato bíblico. Y no solo en el Nuevo Testamento, ya lo vamos a estudiar en el Antiguo Testamento. Pero quiero enseñarles que usted viene a este lugar también porque está en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo por medio de la palabra. Vamos a
la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dígame amén cuando la tenga. Primera de Timoteo 3:15. Dice la palabra del Señor: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de ¿quién? ¿Del pastor Brian? No, ¿en la casa de quién? De Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tremenda palabra, ¿cierto? Por eso usted está aquí, ¿en dónde? En la casa de Dios. Y todo lo de Dios, ¿qué es? Santo, santo, santo. Y todo debe ser consagrado para Dios. Entonces una buena pregunta, esposa, puede ser: si este es el lugar de Dios, ¿se puede prestar con fines políticos o para un concierto secular? ¿O los utensilios de la casa de Dios son utensilios como sí solos? Bueno, esta es una pregunta que nos han hecho mucho. En sí, el auditorio que ustedes están viendo, pues es una edificación, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la casa de Dios, de personas. Es decir, nosotros somos la casa de Dios, pero nosotros nos reunimos en un lugar físico. Y como tal, díganme cuántos tienen su casa sucia, con la ropa sin lavar hace 5 meses, con los platos hace 4 meses. ¿Cuántos? Así que pase la cucaracha, ¿no? ¿Cierto? Porque también el lugar donde nos congregamos debe ser agradable. ¿Para qué? Para Dios, para que la presencia del Señor nos visite, porque Dios no es un Dios de desorden. Yo procuro tener mi hogar en orden, procuro mucho. Por lo mismo, iglesia, porque necesitamos crear esos espacios para el Señor. Por tanto, nosotros como pastores hemos decidido que esta iglesia va a ser solamente para que la casa de Dios, que son ustedes y nosotros, nos congreguemos aquí. No la prestamos. No debería ser una iglesia para fines políticos, perdón lo digo, porque para fines políticos están los auditorios allá afuera, están los estadios, las plazas públicas, parques comunales. Para eso podríamos hacer eventos políticos, ¿cierto? Pero si aquí se predica la palabra de Dios y se enseña la palabra de Dios, todo lo que tenemos en esta casa es consagrado para el Señor. Fue comprado, los baffles, los micrófonos, los instrumentos, sus sillas fueron compradas con el propósito de crear un espacio donde nosotros como iglesia podamos adorar el nombre de Dios. ¿Qué otras cosas, por ejemplo? Yo quiero decir algo. Frecuentemente, como era músico, pues tengo muchos contactos y me dicen que si presto o alquilo el sonido. Si no sabe, tenemos, gracias a Dios, un buen sonido y podríamos sacar provecho de lo mismo. Pero uno de nuestros pilares como congregación es que todo ha sido consagrado para Dios. Todo lo que tenemos es para el Señor. Y lo explico de la misma manera como nuestra casa. Esta es nuestra casa, ¿verdad? ¿Usted en su casa tiene anatemas? Un crucifijo, la ruda. Si lo tiene, quítelo, por favor. La herradura. Si usted cuida su casa, debemos cuidar la casa de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué me gozo mucho? Cada vez de cada administración yo veo lágrimas en el altar. Y yo entiendo que está en la casa de Dios, donde usted viene a ser libre, donde usted viene a ser consolado, donde usted puede derramar su corazón delante de Él, sabiendo que Él escucha la oración de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es importante porque también hay que verlo desde un plano espiritual. No es lo mismo que usted ore en un lugar donde ha sido apartado y consagrado para Dios, que irse, por ejemplo, a una discoteca y en un bar donde allá está consagrado para otros ídolos, donde allá se profana el nombre de Dios. No es lo mismo. ¿No les ha pasado que ustedes a veces sienten una presión espiritual en ciertos lugares? Nos contaba Jan y Steven, nuestros líderes de escuelas bíblicas, que ellos en Europa sentían una presión que no es lo mismo, porque cada país, cada lugar, cada municipio tiene sus propias costumbres. Y si aquí nosotros nos hemos encargado de
consagrar estos lugares, este lugar para el Señor y sus cosas, es porque queremos que la presencia de Dios siempre nos visite y more aquí. Aquí dice en el versículo que es baluarte de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. Por medio de su palabra lo podemos conocer. Tengo un amigo, es amigo pastor, que se congrega en un bar. O sea, sus reuniones las hacen en un bar muy gomelo de Bogotá. Entonces él me decía que pues Dios le puso esa visión y es un poco evangelista. Bueno, si Dios le dijo, ¿quién soy yo para ir en contra de lo que Dios le dijo a él? Pero en nuestro caso muy especial, en la iglesia donde Dios lo plantó, todo es consagrado para el Señor. ¿Por qué? Porque queremos ver la gloria de Dios en esta casa. Usted lee cuando Salomón en primera de Crónicas, el capítulo 5, consagra la casa para Dios. Él termina la oración y dice que se llenó la casa de humo. Los sacerdotes no se pudieron poner de pie y vino fuego del cielo y llenó toda la casa. Esa es nuestra visión como iglesia, que el fuego de Dios permanezca en esta casa. Por eso, amado hermano, las personas que están aquí, las personas, los músicos sobre todo, ¿pueden ser seculares? Yo he escuchado iglesias grandes que tienen músicos profesionales. No sé cómo Dios les haya dicho de más, pero en esta casa, como queremos que el fuego de Dios habite, hermano, para mí fue muy difícil desprenderme de músicos profesionales, porque los que iniciaron este ministerio con nosotros saben que aquí estaban los mejores. Teníamos tremenda banda, pero quizás no era un corazón aprobado. Pero ahorita quizás no son los mejores, aunque son los mejores. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienen un corazón aprobado. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Ministerio de alabanza, sí. No me malentiendan porque después estamos hablando a nivel profesional, con títulos, maestrías. Eso, experiencia. nos esforzamos, sí Señor, pero nos preocupa más el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y a eso vamos a que la casa de Dios, esta iglesia no es un club social, hermano. No somos un club social, no somos un show, no espere entretenimiento, que los entretengamos, que lo hagamos reír. Usted no viene aquí a la iglesia a reír. Que el pastor se eche sus chistes de vez en cuando es diferente, pero no venimos a reír, porque hablábamos en el retiro, para los que nos fueron, de la importancia de la palabra, ¿cierto? Y teníamos un ejemplo que era Simón el Mago. Dice que Simón el Mago se convirtió en el libro de los Hechos, el capítulo 8, ¿cierto? Y que él se quedaba atónito de las señales que hacían Felipe y Pedro y Juan. Estaba atónito de las señales de los apóstoles, pero él ofreció platica. Así que, hermanos, si usted aquí ofrenda, su platica, perdón, se lo voy a decir, es para extender el evangelio, pero eso no da nunca derecho a exigencias. Pastores, que yo ofrendo aquí, por favor no me hable de adulterio. Casos se han visto. Pastores, que yo le doy aquí, mira, hermanos, a nosotros nos ofrecieron una cantidad increíble de dinero, ¿cierto? En una ocasión. Pero ¿de dónde provenía ese dinero? Inmediatamente lo sentimos. Preferimos seguir en construcción allá en el segundo piso, preferimos tener necesidades, pero nunca aceptar las cosas que han sido consagradas al mundo. Jamás. Porque eso es un principio bíblico. Y Simón creyó que él podía comprar la unción, que podía comprar la presencia del Señor, y no es así. No hay manipulación económica en la iglesia. En esta iglesia no hay manipulación económica de ninguna manera. No nos interesa su dinero. De hecho, nosotros no leemos los libros contables. Tenemos una contadora y tenemos la asistente de la contadora, que son quienes registran las ofrendas. Yo me entero de unas ofrendas porque pues me las envían a mi Neki. Mientras que nos dan una cuenta bancaria, porque todavía como iglesia no tenemos la capacidad de tener una cuenta bancaria, pero ya casi, hermanos. Entonces, ¿con qué queremos decir? La iglesia no es iba a decir una mala palabra, no es un multinivel. Iba a decir iglesia de crecimiento, pero eso está mal dicho. No es un multinivel. Aquí no es que usted traiga unos y entonces invierta, no, hermano. Usted viene, Jesús nos enseña en Mateo 23:13 que es casa de oración. Y resulta y pasa que ¿qué hacían en la casa de oración?
Hermano, hacían economía, tratos, trabajo, ¿cómo se llama esa palabra? Mercadería, mercadería. ¿Y qué hizo Jesús, hermano? Sacó un rejo y empezó a bolear correa venteada. Tenga cuidado. ¿Cómo saber que usted está en una iglesia de sana doctrina? Porque no le predican más del dinero que de la palabra de Dios, que la salvación divina. Aquí a mí me da temor y temblor a veces pedir plata. La necesitamos porque un día una persona me dijo: pastor, ¿usted quema los billetes y suben como olor grato? No, hermano, tenemos necesidad de pagar las cosas, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Pero nunca usted va a escuchar un mensaje netamente tratando de manipular para que usted dé plata. Si esta es la casa de Dios, Dios sustenta su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y nada nos va a faltar ni a escasear. Eso, dale un fuerte aplauso, Señor. Entonces, si usted va a ofrendar, amado hermano, hágalo por amor y gratitud. Así como lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, háganlo con un corazón generoso, porque Dios ama al dador alegre. Y eso en su conciencia. En su conciencia. Hágalo conforme a la escritura para que tenga la bendición. En la primera epístola de Pedro, el capítulo 2, el versículo 10, declara que la congregación es el pueblo de Dios. Y creemos que usted y yo somos el pueblo escogido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la iglesia es el lugar donde se reciben a los enfermos. Y en Marcos el capítulo 12 nos enseña que es como un hospital, porque el pecado hace que nos enfermemos, nuestra naturaleza humana. Cristo es la solución a nuestros pecados. Cristo es la cura para nuestra alma. Por eso no se le haga raro que aquí estamos los santos también, pero quizás los no tan santos también. Y las puertas de esta iglesia siempre estarán abiertas para todo aquel que quiera buscar de Dios, porque esta es casa de oración. El fin de la iglesia, ¿cuál es? Perfeccionar a sus santos. Pero hermano, somos humanos y siempre vamos a fallar. La iglesia de los Corintios, una iglesia totalmente imperfecta, pero el Señor con todos los dones y con todo el fire, pero una iglesia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Donde constantemente usted aprende leyendo los Corintios cómo eran. Por eso el fin de la congregación es llevarnos a la perfección del cuerpo de Cristo. Podemos también entender en Juan capítulo 10, el versículo 16, que en la iglesia se nos llama como el redil. Y cuando usted lee Juan 10, dice que ahí las ovejas oyen la voz de su pastor, el pastor las conoce y ellas le siguen. Y mire qué bonita tipología que hace ahí, porque hay un pastor, hay una cabeza y hay unas ovejitas. Y así es la iglesia, amado hermano. Usted necesita ser pastoreado. Dice en el Salmo 23 que su vara y su callado infundirán nuestro aliento. A veces se consiente, a veces se totea también el odre, dependiendo del corazón de cada uno de las personas. Mire qué tremendo, porque Dios llama a Saúl, lo unge rapidito y él es rey. Y pareciese no haber un proceso, ni que él quisiera, porque él se esconde. ¿Se acuerda que Samuel dice: vaya que él está por allá escondiéndose? Con unas personas es así. Pero mire que el corazón de Saúl no estaba listo para ejercer tal precioso llamado. Sin embargo, con David, a David lo unge, pero pasan 14 años para que él tome el cargo. Qué duro fue con David, ¿no les parece? Sufrió un proceso muy doloroso. Por eso, si usted es una ovejita de Dios y ve que a otros quizás se les da, otros avanzan más rápido, usted no se preocupe por los otros. Si su proceso es lento y doloroso, créame que va a ser más afirmado, porque usted está echando raíces. Si Dios lo trajo a esta iglesia, quizás, y no está viendo el fruto ya, usted dirá: no me tienen en cuenta, no me ven, tienen en cuenta a otros. Preocúpese por usted. Pero lo que sí le puedo decir es que usted está echando raíces. Entre más difícil sea el proceso, más sólidas van a ser sus raíces. Y en el momento que vaya a dar un fruto, todos nos vamos a alegrar de sus pequeñeces, dice Zacarías 4. Porque en las pequeñeces y de lo que su plomada de sus manos va a hacer, todos nos vamos a alegrar. Porque vamos a saber que usted era llamado por Dios. Y en este redil usted tenía un fruto específico. ¿Cuántos dicen amén?
Denle un fuerte aplauso al Señor. Y la última es, somos una congregación, Hebreos 2:12, y dice ahí el escritor de Hebreos, es que el salmista, el escritor de Hebreos, que voy a alabar en medio de la congregación. ¿Usted a qué viene a la congregación? A alabar. ¿Y por qué en un concierto usted alaba más otras cosas y no aquí en la iglesia, hermano? Mira, a veces ya que estoy atrás me doy cuenta que nos cuesta aplaudir al Señor, nos cuesta alabar al Señor o adorar, pero muchas veces en un partido de fútbol usted grita y se queda sin voz y no le importa. En un cumpleaños, miren, no hay que ir tan lejos. En un cumpleaños usted canta el cumpleaños y póngale la cola al burro con toda pasión, que no aquí en la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Si aquí David llevó el arca del pacto y hermano hizo tremenda rumba, tremenda fiesta para el Señor. Me haré más vil a causa de Jehová. Aquí en la iglesia, en la congregación, es donde usted puede alabar con plenitud lo que no hace. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno está duchando y empieza esa canción de alabanza que a uno le gusta y uno empieza, hermano, a alabar. Y si no, hágalo y va a tener el gozo de la salvación, va a ser feliz. Dice en Hechos el capítulo 7, el versículo 38, que en el desierto había una congregación. ¿Cuál era esa congregación del desierto? El pueblo de Israel. Y en la iglesia, ¿cómo se llamaba? El tabernáculo. ¿Qué se hacía en el tabernáculo? ¿Y usted qué hace aquí en la congregación? Mire, era una sombra, un símbolo de lo que iba a devenir. ¿Qué hacían? El sacrificio. ¿Qué más hacían? El holocausto. Llevaban las ofrendas. No podían entrar de lo santo que era, amado hermano. Y hoy que usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿cómo nos estamos acercando? ¿Pecaremos a causa de la gracia? De ninguna manera. Por eso usted viene aquí a ofrecer sus ofrendas, no solo plata, los votos que usted hace con el Señor. El servicio. El servicio. Sí, entonces digamos que con el tema de la congregación, lo importante es que usted entienda que todo lo que usted haga dentro de la congregación va a ser para el Señor. Por eso hágalo de corazón, con amor, con pasión. No se pierda la alabanza, hermano, porque es que uno los ve, perdón lo que voy a decir para todos, perdón, pero es que uno los ve por allá en la cafetería comiendo en la alabanza, hermano. Entonces, ¿para qué madrugó? No se pierda la alabanza, disfrútesela, gócesela. Dígame usted cuándo tiene la posibilidad de danzar con sus hermanos. No se quede ahí quieto en la alabanza, no, muévase. Si en el mundo la gente con licor se mueve y eso hasta se revuelca en el piso, ¿usted acaso no va a hacer? Dice la palabra, no se embriaguen con vino que trae disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo no lo hace a usted moverse? La iglesia no es aburrida, el aburrido es usted, perdóneme se lo digo, porque yo vi a David danzando, que se le levantaba la bata y todo, porque él estaba en el Espíritu. Y entonces usted, hermano, bueno, ahí lo dejo. ¿En qué está? Viene algo tan sencillo. Bueno, vamos con el tercer punto para poder avanzar. Vamos con el tercer punto para ya responder preguntas, porque también tenemos eso, al menos algunas. Y somos el cuerpo de Cristo. Tanto 1 Corintios 12, 27, 28 como Efesios 4, 12 nos habla que Dios instituyó y asignó roles específicos a personas. Me llama mucho la atención que a diferencia de Corintios es cuando se habla de... Corintios está hablando de que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Sí. Pero tenga una pequeña diferencia aquí. Se nos habla del templo del Espíritu Santo, que es usted, pero en 1 Corintios 12, 27 al 28 se me está hablando de la iglesia, de la congregación, de la comunidad, como el cuerpo de Cristo. O sea, como usted y como yo. Somos un cuerpo. ¿Y Cristo por quién viene? ¿Por un dedo nomás? No. ¿O por un bracito? Mire qué tremendo, porque en Filipenses 3:2 dice que hay unos mutiladores, que debemos cuidarnos del mutilador del cuerpo de Cristo. Yo le hago una pregunta: ¿qué pasa si el dedito se separa del cuerpo? ¿Qué le pasa al dedo primeramente? Pues, ¿cómo? ¿Y qué le pasa al cuerpo? Le puede dar gangrena y empieza a contaminar. Por eso dice ahí la palabra: tenga cuidado con los mutiladores, porque hay personas que quieren que usted se aleje de la iglesia, de la congregación, de la comunidad. ¿Por qué el cuerpo?
Y en Efesios el capítulo 4, del 12 al 16, Nos habla entonces de las instituciones que Dios asignó como lo que conocemos como ministerios, ¿cierto? Los apóstoles, los evangelistas, profetas, pastores, maestros. Dice que es a fin de perfeccionar la obra. Usted ejerce un ministerio, aunque usted no lo crea, aunque usted esté sentado ahí. El Señor le entregó a usted un ministerio específico. De pronto evangelizar a su familia. No minimice ese ministerio porque tal vez usted no tiene una posición de pronto de liderazgo aquí en la iglesia. Pero usted sí está, todos hemos sido llamados a ser evangelistas. Todos, todos, todos. Cada uno de nosotros. Así que usted tiene que cumplir eso. Pero me gusta también que en Corintios también nos habla de administradores. Ajá. No solo en la iglesia encontramos los 5 ministerios, sino también encontramos administradores. Necesitamos personas que hagan otro tipo de cosas en la iglesia. Tenemos a la hermana Lady. ¿Conocen a la hermana Lady? ¿Sí? La hermana Lady es la que nos hace las decoraciones, administra, mejor dicho, usted la ve en todo. Ella tiene un don de servicio muy especial. Aquí dice también en 1 Corintios 12, 28 que hay unos que hacen milagros, hay otros que son maestros, hay unos que sanan, pero mire lo que dice: los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. También hay unos que ayudan. Ayudar es que, no sé, estar en... Pastor, le ayudo a lavar el baño, le ayudo con, no sé, a pintar, Le ayudo a grabar. Sí. Porque unos dicen: ¿y el ministerio de audiovisuales? ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? Pues aquí hay unos que ayudan. Qué bendición por nuestros audiovisuales. ¿Cuántos dicen amén? Démosles un fuerte aplauso a los de audiovisuales, por favor. Todos hemos sido llamados a permanecer en el cuerpo de Cristo y a dar fruto dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué tremendo. Cuando usted viene aquí a la iglesia, ¿qué podemos encontrar dentro del cuerpo de Cristo? Porque usted se congrega. Yo puse ahí 1 Juan capítulo 4, el versículo 12, porque dice que podemos encontrar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque y en la epístola de Juan dice que si usted no puede amar al que ve, ¿cómo no va a amar al que no ve? Aquí en la iglesia es donde usted encuentra personas que aman a Dios, y como aman a Dios van a poder amar al prójimo. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento, amados hermanos? Muchas de las personas que se van de las congregaciones es porque expresan que no hay amor. Y yo le hago a usted una pregunta: ¿en usted hay amor? A ver, dígame cómo se llama la persona que está detrás suyo. Si usted lo ama, debe saber cómo se llama esa persona, algo básico, hermano. ¿Cómo se llama? Y si no, hoy es un buen día para amarnos los unos a los otros. Pregúntele el nombre. Hermana Ligia, pregúntele el nombre al que está detrás suyo. ¿Y la hermana cómo se llama? Pregúntele. ¿Tenemos amor o no? ¿Usted sabe la necesidad de su hermano? Yo sé una que otra necesidad, pero no toda. Y quizás también el mensaje es para nosotros. Debemos acercarnos un poco más. Perdónenos, ustedes iglesia. acérquense, porque es que les vamos a ser sinceros, a veces con el trajín de la administración, pues es difícil también pasar a saludarlos a cada uno de ustedes. Y si de pronto yo no los saludo, también quiero que sepan que yo soy miope, yo no veo, no tengo gafas, por ahí están, pero no, nunca las uso. Entonces si no lo veo es porque, salúdeme usted, pastora, aquí métaseme en el cuadro y que yo lo vea ahí borroso, pero que lo vea, salúdeme. Eso. ¡Ay, Dios mío! Tiene razón, hermana, le pido perdón también públicamente. Cuando me escribió, hermana, estaba un poquito ocupado. Pero tiene razón, démosle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, hermanita, esta semana vamos a orar. Pero mire qué tremendo, porque a causa de la falta de amor, el corazón de muchos se enfriará. Por eso, si usted ama, porque es que no solo el pastor debe amar, sino toda la congregación, porque somos un cuerpo. Hermana Marta, la felicito por tener la valentía y decir: pastor, ¿por qué no lo hizo? Pero a veces la gente se va de la iglesia y uno ni se enteró, y uno 100% hombre, amado hermano, con dificultades. Me cogió la hermana en el baño, no le pude contestar.
somos humanos y vamos a fallar. Pero si hay amor, usted con todo el respeto, todo el cariño y todo el amor puede decir: pastor, no me gustó esto. O usted con su líder o con su maestro: no me parece lo que usted enseñó. A ver, enséñeme. ¿Qué les parece si nos amamos los unos a los otros? ¿Qué les parece si nos perdonamos los unos a los otros? ¿Qué les parece? Porque es que el amor no solo es el chiqui chiqui, hermano. El amor al hijo que se ama se corrige. Y en 1 Corintios 3 el amor es sufrido, es benigno. ¿Cuántas veces usted no se ha querido ir de la iglesia, pero por amor usted está aquí? Por ese amorcito que tiene dentro de usted, amado hermano. ¿Cuántas veces usted por amor no ha bajado la cabeza? Y así usted tenga la razón, pero usted por amor a sus autoridades dice: bueno, yo sigo. Bueno, doy una milla extra. Bueno, voy a permanecer. Si usted es de eso, lo felicito y ya tendrá su recompensa. Porque el que ama, amado hermano, no sirve a un Dios de balde. Pero el amor también es cuando te llaman la atención. Pero el amor también es cuando te exhortan y te corrigen. Porque al hijo que se ama, si yo como pastor veo que usted está tomando una mala decisión, ¿qué va a hacer el pastor? Dice que a la oveja que se ama se le quiebran las paticas. ¡Prá! Eso duele, hermano. Mire, Dios nos ama tanto que a veces guarda silencio. Isaías 45:15 dice que es un Dios que se encubre pero salva. Nos ama, que sigue supliendo todo, pero guarda silencio. Eso es amor. ¿Sabe por qué hace eso? Para que lo busquemos más. Nos seduce. ¿Para qué? Para que usted no sea parte del Señor. Por eso, si en esta iglesia también, amado hermano, usted se ha sentido sin consejo, usted se ha sentido, hermano, perdónenos. Entienda que somos hombres y mujeres faltos de Cristo, pero que tenemos toda la voluntad para agradar a Cristo también cada día. Y mientras que estas puertas estén abiertas, aún hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es importante la exhortación, hermanos, que es otro esto. ¿Qué es la exhortación? La exhortación es aconsejarse bajo la palabra, enseñarse bajo la palabra. Eso es exhortación. Así que dice: antes exhortados los unos a los otros cada día. ¿Cuándo? Cada semana, no, cada día. Hebreos 3:3. Si de pronto sus pastores no los llamaron, hermano, llame también a otro hermano. Y hermano fuerte en la fe, un líder. Para eso muchos de nosotros tenemos líderes. Llame a su líder y también escuche lo que su líder tiene que decirle. Y dice: entre tanto que se dice hoy. En otra versión: mientras que dure el hoy. Es decir, aproveche hoy que tiene ese mal genio, hoy que está que de pronto le pasó lo que le pasó. Aproveche el hoy para decir las cosas y no guardársela. Y dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, hermano, si a usted lo exhortan bajo la luz de la palabra, pues también déjese exhortar, porque tal vez le están exhortando su pecado. Porque dicen: no hay amor, y se van. Pero, ¿y el pecado? ¿Por qué te fuiste? Porque estás en desobediencia, porque estás en fornicación, porque estás en adulterio, porque estás y no quieres dejar tu pecado y te vas. Nunca en esta casa, y eso sí se los digo con todo el amor del mundo, les vamos a alcahuetear. Perdón, porque a ese no es nuestro llamado. Así que si en algún momento les hablamos con dureza, sepa que esa dureza es de parte del Señor. Al hijo que se ama, ¿sí? Continuemos. Siguiente. Usted encuentra en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la congregación, ayuda. Usted lee Hebreos capítulo 10 versículo 24 y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra versión dice: para ayudarnos, no dejando de congregarnos. Bueno, eso ya lo sabemos. Aquí en la iglesia es donde podemos encontrar ayuda. ¿Ayuda de qué tipo? De todo tipo, amado hermano. Cuando usted lee Gálatas capítulo 5 versículo 13, dice que usted y yo no vivimos por la obra de esta carne, sino somos vivificados a través del Espíritu. Pero es bueno, dice en Romanos 14:15, que hay unos fuertes en la fe y hay otros que son débiles en la fe. Cuando usted llega a una congregación, créame que uno llega muy débil en la fe. Me miraron mal, esos son los débiles. No me congrego porque no me ven, no sé, ayúdenme en la iglesia. No me saludan. ¿Qué más, Pastor Harold?
no me llaman, no me tienen en cuenta, ¿qué más? No me gustó lo que dijo el pastor, están hablando de mí, bueno, etcétera. Pero la Biblia dice que hay unos fuertes en la fe, y los fuertes, ¿qué hacen? Sostienen a los débiles. Entonces, ¿usted de cuál es, hermano? ¿Del débil o del fuerte? Si usted es del fuerte, le voy a pedir un favor: ayúdenos a consolidar a sus hermanos. Amén. Usted sea el que llame. ¿Cuántos dicen amén? Un día le dije a un hermano: ¿usted cuántas veces me ha llamado? Porque a veces le exigimos tanto a los pastores, pero perdón, ¿usted sabe en qué proceso estamos? Les conté en varios servicios que estaba siendo procesado y en cenizas estaba. ¿Y quién nos llamó? ¿Y quién dijo: pastor, tranquilo, todo va a estar bien? Entonces, como un cuerpo, si la cabeza tiene un dolor de cabeza, ¿cómo se siente el cuerpo de ahí para abajo? Lo manda a cama, ¿cierto? Yo también le exhorto y le animo: cuide de sus pastores. ¿Qué es cuidar? Oiga, pastor, Dios lo bendiga. ¿Ya? ¿Cómo está? Oiga, la pastora, ¿cómo se ha sentido con el embarazo? Oiga, ¿y Josué cómo está? O sea, no lo digo, sino es un tema de honra con nuestras autoridades. Sus maestros, oiga, ¿cómo estuvo la semana? Oiga, lo veo un poquito decaído. ¿Por qué no vino el domingo? ¿Por qué no vino el miércoles? Pero a veces acusamos y no tenemos ni idea de los procesos. Oiga, ¿por qué no se conectó a la oración? Oiga, ¿por qué no vino a jóvenes? Si usted es de los fuertes, porque le estoy hablando a una iglesia madura, ¿cuántos dicen amén? Pues vamos a consolidarnos los unos a los otros. Hoy usted tiene que salir con el número de su hermano, hermanos con hermanos, ¿no? Y hermanas con hermanas, para que usted pueda tener un proceso. Sí, porque no falta el que ya. Mire que el apóstol Pablo es muy sabio, porque él sabía que es también hablarle a la congregación, a una comunidad de personas de carne y hueso. Y dice que los hombres debemos ver a nuestras hermanas jóvenes como ¿qué? ¿Como qué, pastor Harold? Como hijas. Y a nuestras mayores como mamás. Y a las mismas como hermanas. Por eso tenga mucho cuidado. Vamos terminando, hermanos. Encontramos ayuda, los fuertes ayudando a los débiles. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 15:14. Bueno, 15:14 también nos habla de estar llenos de bondad, de conocimiento y amonestación los unos con los otros. Así que usted capacítese en las escuelas bíblicas, porque es que hay hermanos que de pronto le escriben: ay, hermanita, estoy pasando por una situación muy difícil, hermanito, estoy pasando, y usted le da el peor consejo de este mundo, según sus emociones, sentimientos, experiencias personales. Al tío de mi tío le sucedió. No, hermano, su consejo tiene que ser bíblico. Si usted no le saca la Biblia, mejor quédese callado. Dígale: venga, le llamo a otro, venga. Porque entonces lo que hacemos es mal. Es importante decir que hay un ministerio de consejería bíblica en esta iglesia. Levante la mano, pastor Harold y la pastora Azucena. Ellos estudiaron consejería, hicieron diplomado en consejería. Entonces, si usted necesita un consejo, ellos hicieron un curso de consejería a las personas aquí para que todos podamos ser certeros en la consejería. Si en este momento necesitas una consejería, acércate al pastor y a la pastora. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente. Aprendemos a honrar. Romanos capítulo 12, el versículo 10. Y dice, perdóneme, 12:10, dice aquí: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir prefiriéndolos? Usted no se sienta más que el del otro. No importa cuántos años lleve en el evangelio, hermano. No importa cuántos institutos bíblicos tenga. No importa cuántos cursos nivel 3, 4, 5, 6, 7, 8 haya hecho. Usted tiene que preferir a su hermano por encima suyo. Es decir, verlo a él como superior por encima suyo. En eso consiste el amor y el servicio. Y qué tremendo que los hogares en el mundo son las familias. Usted escucha los Lule, bueno, no sé, son los exitosos, y que un negocio dentro de la iglesia sean muchas veces los peores. Se aconseja que no se hagan negocios, porque un mal negocio hace que familias se vayan de la iglesia. Se aconseja que a veces los solteros,
cuando son novios, cuando son solteros son súper fieles y se cuadran y se fieles, pero hay una ruptura en el noviazgo y se van de la iglesia. No debería ser así, porque aquí me está diciendo la palabra que en la iglesia es donde están nuestros hermanos, los que tienen fe, un mismo Dios, un mismo espíritu, pero muchas veces damos un mal testimonio. ¿Y qué hacemos? Usted escucha allá afuera, no quiero volver a una iglesia porque el cristiano me hizo, porque el cristiano mala paga, porque el cristiano me puso la pata en el cuello y bueno y demás. No debería ser así, no es el principio bíblico. Efesios 4:32 habla sobre que en la iglesia podemos encontrar bondad, misericordia y perdón. Y yo le pregunto a usted, ¿usted da bondad, misericordia y perdón dentro de la congregación? ¿Dentro del servicio donde usted está? ¿O por el contrario, es severo, no es misericordioso y tiene rencillas contra su hermano? Si alguno tiene algo en contra de su hermano, hoy es un bello día para que ponga cuentas eso con el Señor. Porque hasta para usted poder ofrendar, dijo nuestro Señor Jesucristo que antes de pasar a dar la ofrenda debe ponerse a cuentas con su hermano. Por eso yo le pregunto en este momento, ¿usted a quién le debe pedir perdón en esta mañana? Como pastores, vea, les estamos pidiendo perdón a la iglesia. ¿Nos perdonan? ¿Sí o no? Sí. Pues nosotros sí a ustedes, y que Bueno, muy bien. Y ya para terminar, yo creo que es importante mencionar este punto de la santificación. Primera de Pedro 2:9. es claro, hermano, que usted viene aquí a ser santo. No es fácil, es un proceso, porque el cuerpo de Cristo y nos ponen los hermanos los unos con los otros como hierro con hierro, con el fin de la perfección del cuerpo, para que usted pueda presentarse delante de Dios santo, que el día que suene la trompeta todos seamos arrebatados. Ese es el fin de la iglesia. ¿Cómo está su santidad? No se sienta acusado en este momento, pero por eso vienes a la iglesia, porque quieres ser santo y mientras haya vida y esperanza. Por eso concluimos. Número 1 es un mandato bíblico. Número 2 es la casa de Dios. Número 3, somos el cuerpo de Cristo. Y mi esposita escribió esta frase para poder terminar. Pero yo quiero que la digamos todos juntos, para que usted se lleve esta frase en su corazón. ¿Listo? Ahí está la conclusión. Y la vamos a decir todos juntos a la cuenta de 1, 2 y 3. Congregarse es un mandato en la casa del Señor, cuerpo vivo y consagrado, la iglesia que Él fundó. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pues nosotros pasamos unos papelitos. ¿Alguno tiene una pregunta que no fue resolvida dentro del sermón? Levante su mano y diga, Levante su mano. pastor. ¿Alguna pregunta? Allá. Yo sabía. No. Muy buena pregunta, Pastor Harold, porque en efecto, acuérdense en que todos hemos sido llamados a cumplir los 5 ministerios. O sea, Jesús no entregó, no solo te llama, sino que te pone y te capacita para que tú cumplas un ministerio dentro de tu cuerpo. En ese orden de ideas, pastor, todos somos pastores de nuestros hijos. ¿Quiénes son papás? Si usted no tenía un título, es pastor de su hijo, pastorea a su hijo. Esposos, levanten su mano. Esposos, pastorean sus esposas y sus hijos. Pero Pastorea en tus ninguna corderas. manera, sí, he ahí su pueblo, en ninguna manera ese tipo de pastoreo va a reemplazar la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cobertura espiritual. Dios instituyó ciertas autoridades, como por ejemplo lo veíamos en Corintios y en Efesios, que son ya los pastores de la congregación en general. Usted puede hacer su casa de paz en su hogar. ¿Cuántos hacen esos momentos de devocional en los hogares? Eso, los felicito. Los que no, por favor, me levantan un altar al Señor en sus casas. Pero es importante venir a la iglesia para lo que ya vimos, capacitarse. Capacitarse, hermano, porque usted qué le va a enseñar a su esposa y a sus hijos
Si usted no tiene palabra del Señor, entonces le va a sacar, o viceversa, la novela, según la Rosa de Guadalupe, ¿cierto? Entonces le botan ahí el cuento al esposo. No, hermanos, vamos a venir a la iglesia a capacitarnos, también a reunirnos con otras familias que también comparten su fe, porque hay muchas familias que viven procesos similares con los hijos, económicos, para apoyarnos. ¿Tú quieres decir algo más al respecto? Sí, por ejemplo, nosotros como iglesia anhelamos que se levanten pastores, profetas, maestros, porque a eso nos llamó el Señor, a nuestro ministerio. Entonces, en este momento, si no sabían, tenemos pastores ya. Está el pastor Harold y la pastora Azucena. Aunque ellos son llamados a pastorear, están en este momento bajo nuestra cobertura, mientras que Dios dispone otra cosa. Y nuestros pastores de jóvenes. Y nuestros pastores de jóvenes, que son Edwin y Mafecita, démosles un fuerte aplauso al Señor por ellos. Tenemos a nuestros maestros, que son Steven y Dayan. Tenemos a nuestros evangelistas. ¿Dónde están nuestros evangelistas? Ahora, ojo con esto, evangelistas. Evangelistas sin cobertura son un cuerpo desmembrado. Porque cuando usted lee en Hechos que mandaron a Pablo y a Bernabé, Hechos 3. les impusieron la mano en la iglesia y los comisionaron, y esa comisión constaba de no solo oración y el aval para que salieran, sino también de cobertura económica. Así que muchos decimos somos evangelistas, misioneros, pero no pueden trabajar fuera de un cuerpo, necesitan tener una cobertura. Y en Hechos 15, estos mismos evangelistas rendían cuentas al concilio de Jerusalén. Los apóstoles rendían cuentas a Jerusalén. Entonces, ¿qué queremos? Que usted crezca. No se deje de congregar. Por el contrario, y si ya se congrega, pastor, ¿qué hay que hacer? Me voy a formar, voy a servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén?